Salmos 56 al 60. Mientras estudiaba estos salmos me he dado cuenta que tienen un título diferente, tal vez en otras traducciones, en otras Biblias, pero por ejemplo en la mía no estaba, y es el término, la palabra miktam. Exactamente lo que es, no se tiene certeza absoluta de qué significa esta palabra, pero lo que os puedo decir es que, por ejemplo, los salmos que son titulados como miktam son el 16 y justamente son desde el 56 hasta el 69. Y básicamente lo que me dicen diferentes fuentes y que he llegado a la conclusión es que es un término hebreo que se refiere a un himno o poema que pudo haber sido grabado sobre una tabla. Sobre todo esto último, que ha sido grabado sobre una tabla, es lo que más he visto que se repite a la hora de definir este término. Y luego también se define como un salmo de oro, considerándolo como una joya preciosa. He observado que se puede referir a los salmos que son para enseñar, como por ejemplo en el último sí que en mi Biblia lo indicaba exactamente. Pero pues enseñan a seguir confiando en Dios a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos más duros. Eso es de lo que tratan estos salmos, o esto es lo que a mí me pone en las definiciones y he podido llegar a la conclusión de lo que es. Por lo tanto, pues dicho esta curiosidad, vamos a empezar por el Salmo 56. Todos los salmos que veremos hoy son escritos por David. Y el Salmo 56 se titula El fiel no sucumbirá, no perecerá. Este salmo fue escrito cuando los filisteos se apoderaron de él, de David, en Gat. Y esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 21, que ya estudiamos. Si queréis buscar el episodio, lo tenéis en el libro de Samuel. Y pues básicamente otra curiosidad de tanto este salmo como el 57 es que los dos empiezan con misericordia, oh Dios, es decir, buscando la misericordia del Señor. Aquí David lo que nos dice, lo que transmite con este salmo es que tiene muchos enemigos atacándole constantemente. Es decir, es que siempre están encima de él. Y en los versículos 4 y 5 os quería compartir lo que nos dice porque me parece precioso. Y es: el día en que temo, en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío y ya no temo. ¿Qué puede hacerme un mortal? Y estos dos últimos versículos, este último versículo, que es el 5, se repite hasta 2 veces en este salmo. Lo que hace en estos versículos es celebrar la promesa de Dios, que no engaña, que es cierta, que es verdadera, de que si tiene a Dios no teme a nada. O sea, su confianza es extrema en el Señor y que no teme a ningún hombre, porque él tiene completa seguridad, dicho por él en el versículo 10, de que Dios está por él. Dice: yo sé que Dios está por mí. Es una confianza constante lo de David. Entonces dice en el versículo 14 también como que nos da un testimonio diciendo: rescataste mi vida de la muerte, para que marche en la presencia de Dios, iluminado por la luz de la vida. En conclusión, en este salmo lo que hace David es clamar a Dios pidiendo la ayuda, también como que desahogándose de la situación en la que se encuentra, en una situación muy dura, en una situación donde, pues básicamente aquí lo indica, cuando los filisteos se apoderaron de él en Gat. Y también lo que pide es protección contra sus enemigos. Y esto nos lleva al Salmo 57, que se llama En medio de los leones. Este salmo justamente fue escrito cuando se escondió en la cueva huyendo de Saúl, que yo aún me acuerdo cuando leí esto, que era una completa locura todo lo que pasó. Pues en esta parte lo que hace es invocar y dice: invoco al Dios que tanto hace por mí. Él reconoce todas las maravillas que el Señor hace por él en todo momento de su vida, en toda circunstancia, y nos dice pues que él también lo que pide es que Dios le envíe su amor y su verdad, y que se encuentra en ese mismo instante en un momento muy crítico, dice entre leones, y cuando se refiere a entre leones en estas líneas, lo que está haciendo es mostrar la peligrosidad
de la situación en la que él está. Así que pues os podéis imaginar. Y a pesar de esto, a pesar de todo esto, de esas persecuciones, de pues todas las tribulaciones por las que pasaba, él seguía. Es que se repiten estos salmos, pero es que es así. Sigue confiando, sigue alabando al Señor, aunque todos intenten nublar su fe, que su fe disminuya, él sigue buscando ese refugio en Dios, porque también Dios es el lugar seguro de David. David siempre recurre a Dios en cualquier momento. En el Salmo 58, aquí David se titula este salmo el juez de los jueces de la tierra. Y aquí lo que hace es como denunciar a toda la corrupción y la injusticia de aquellos que se encuentran en posiciones de poder, porque estaban juzgando a los hombres injustamente. De hecho, al principio se dirige a ellos, se dirige a los jueces y a los príncipes, diciendo una pregunta muy reflexiva, retórica, no sé cómo expresarlo. Dice, ¿juzgáis a los hombres conforme a derecho? Es decir, ¿estáis siendo justos a la hora de juzgar? Y pues lo que nos transmite, lo que nos va contando es que no, de que no paran de cometerse injusticias, mentiras, traiciones, etc. Entonces, en lo que tiene confianza David es, en el versículo 12, nos lo dice, dirá la gente, el honrado cosecha su fruto, sí, hay un Dios que juzga en la tierra. David confía en que Dios traerá un juicio y que establecerá esta justicia. Todo conlleva a esa justicia. Entonces, básicamente este salmo lo que nos viene a decir es una súplica a Dios para que esté juzgando con justicia a los gobernantes que son injustos y malvados y que también pues estaban tratando mal a las personas. Y luego, pues el Salmo 59 es contra los impíos y se escribe cuando Saúl mandó vigilar la casa de David con el fin de matarle. Es que Saúl, el rey Saúl, que era al principio íntimo amigo de David, pues finalmente la ira, los celos, la envidia le comieron por dentro e iba en contra de pues una de las personas que fue muy importante para él. Y David como que nunca entendió esto y le dolía, pero aún así él, pues como hemos visto, tenía su refugio en el Señor. Aquí lo que hace David es pedir que le libre, que le proteja, que le salve, que mire, por favor, el Señor la situación en la que está, etc. También lo que dice es que, pues, que él no ha pecado ni se ha resbalado y que al final están yendo contra él y es algo que no entiende, que lo persiguen injustamente. Entonces también como que los describe, nos comenta que sus labios son como espadas, que al final también cuando hablamos podemos herir, aunque no sea físicamente, psicológicamente, con nuestras palabras podemos herir. Y aquí pues nos lo comenta, o sea, nos hace ser conscientes de esto, del poder que tienen las palabras. También llama a Dios su ciudadela. Dice, es Dios mi ciudadela. Y esto, cuando se refiere a ciudadela, se refiere como a una fortificación o un lugar seguro y fuerte que está protegiendo a las personas de esos peligros externos. Pues básicamente su refugio. Nos repite que su Dios es fiel 2 veces y confía en que Dios va a actuar y confía en esa fidelidad del Señor porque Él ha sido testigo de esto. Entonces nos dice que Dios domina hasta los confines de la tierra y pues vuelve a expresar cómo son sus adversarios, cómo son sus enemigos y en cambio aquí dice David, yo en cambio cantaré, aclamaré. Es decir, lo que hace David aquí es marcar la diferencia. Todos están actuando de la misma forma, pero él dice, no, yo no voy a actuar así. Yo, en cambio, haré esto. Entonces también, pues, llama al Señor como fuerza mía, escudo, ciudadela, mi Dios fiel. Y cuando se refiere en varias ocasiones a mi Dios, aquí lo que está declarando es esa conexión tan cercana y personal con Dios. Porque no es lo mismo decir, Dios, protégeme, que mi Dios, protégeme. O sea, cuando ya se refiere como a Dios como mi Dios, ya se está viendo esa relación cercana que Dios tiene
bueno, y que David tiene con Dios. Y por último, en el Salmo 60 es una súplica nacional después de la derrota. Y aquí es donde he descubierto lo de Mictam, porque ponía entre comillas, para enseñar. O sea que este salmo se hizo para enseñar, se escribió para enseñar y se escribió cuando David luchó y derrotó a los ejércitos. Entonces, aquí lo que hace es reconocer que solo en Dios encontrarán fortaleza y salvación, y que también nos hace ver la realidad, porque en el versículo 5 nos dice: sometiste a tu pueblo a duras pruebas. Pero a pesar de esto, a pesar de que los sometió a duras pruebas y de que al final somos probados para ver cómo reacciona nuestro corazón, o también para que nos sirva de mejora o para ayudar a alguien o para la razón o el motivo que sea. Entonces dice: a tus adeptos les diste una señal. ¿Y para qué? Pues en el versículo 7 nos contesta diciendo: para que escapen libres tus favoritos. Y en el versículo 14 dice: con Dios haremos proezas, Él machacará a nuestro adversario. Ellos confían en Dios y confían en ese gran poder que Dios tiene, y que muchos, por no decir todos o la mayoría, eran testigos de esto, ya sea porque vieron cómo todo lo que contaban sus padres se cumplió, o porque lo estaban viendo con sus propios ojos, o habían escuchado testimonio de esto. Entonces, pues hemos visto que al final todos estos salmos tienen que ver con el confiar en el Señor a pesar de los momentos difíciles, a pesar de adversidades, y de mantener nuestro foco en Él para tener esa seguridad. Y el ejemplo más grande, de momento, tal vez luego nos impresiona más personas aquí, es David. David nos está dando ejemplo de cómo afrontar los momentos más duros por los que podamos pasar. Y justamente lo que hemos visto en este episodio se puede observar. Y os invito a que pues leáis estos salmos y reflexionéis. Entonces, pues espero que hayáis aprendido, sobre todo, pues esta palabra tan curiosa que es Mictam, que pues ojalá se descubra un poco más sobre su significado, porque creo que tiene mucho más trasfondo de lo que os he podido explicar. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, de verdad. Espero que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.